Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Se me puede escuchar? ¿Se me puede ver? Confírmeme eso, por favor. ¿Qué tal, chicos? Nos vemos después de una semana de vacaciones que espero que hayan podido aprovechar de la mejor manera, ¿no? Considerando de que realmente su tiempo está sobre todo dedicado a lo que es el estudio, ¿no? Pero bueno, ya pasó la semana de descanso, ¿no? Espero que hayan tenido tiempo de reflexionar, ¿no? De reordenarse quizá, porque ya próximo se viene el examen de admisión, ¿no? Así que cuanto menos, asumo que en todos los cursos estarás pues repasando de tus propios apuntes, ¿no? O cuanto menos resolviendo diferentes separatas, ¿no? Mucha suerte en ese camino. Pero vamos a terminar ya gran parte de todas estas clases de filosofía que hemos estado haciendo tras estas semanas, continuando con el tema de filosofía política 2. ¿Se me puede ver? ¿Se me puede escuchar? Sí, ¿no? Confírmenme eso, por favor. O estoy hablándole a la nada. ¿Se ve? ¿Se me escucha? Sí, confírmenme eso, por favor. Sí, ya listo, veo por ahí un like. Entonces asumo que se me ve, se me escucha. Y dicho eso, entonces ya vamos a empezar, ¿no? Lo que estábamos haciendo nosotros hasta una semana anterior era filosofía política, pero sobre todo abordando ciertos autores, ¿no? En el tiempo, ¿no? Y así habíamos visto entonces, por ejemplo, a Platón, ¿no? Quien postulaba en un inicio, en la República, un Estado en el cual la cabeza tenía que ser el rey filósofo, ¿no? Porque el filósofo, para él, era aquel que ha llegado al mundo de las ideas, conoce la idea de bien, conoce lo que es la justicia y por tanto ha de saber cómo ordenar un Estado, ¿no? Eso era lo que planteaba Platón, ¿no? Y a eso le sumaba, si te acuerdas, esta suerte de metáfora en relación a las almas, ¿no? Habían así entonces personas que nacían con el alma, ¿no? De bronce, y eran sobre todo los artesanos, la gente que se dedicaba a la mercadería. Había gente que nacía con el alma de plata, ¿no? Con ese carácter de valentía y de protección al Estado, que serían los guardianes. Y bueno, el alma de oro, que serían los filósofos, sobre todo, ¿no? Quienes pueden ordenar, ¿no? De manera racional todo un gobierno, ¿no? Sin embargo, hayamos visto que Platón también cambió de opinión, ¿no? Llegando un poco ya a la vejez, él al final apunta por una suerte de república porque da cuenta de que el gobierno solamente concentrado en una persona, pues puede desviarse, ¿no? Por eso es importante que las leyes estén por encima, ¿no? Incluso de la persona que vaya a gobernar. A eso se le sumaba Aristóteles, ¿no? El cual también defendía de alguna manera, ¿no? Tras hacer un análisis de las diferentes formas de gobierno, ¿no? Y al ver, ¿no? De que muchas de estas se corrompían, ¿no? Como por ejemplo la monarquía devenía en tiranía, o a lo mejor lo que era la aristocracia devenía en oligarquía, ¿no? Vio que una de las mejores formas de gobierno para él era una suerte de república, ¿no? Una república en la cual participen todos los ciudadanos, ¿no? Aunque esto de todos los ciudadanos habríamos de ser específicos, ¿no? Porque estamos hablando de, en el caso griego, sobre todo de varones, ¿no? Que tienen una cierta edad y pues que son propios de ese sitio, ¿no? Porque no había la posibilidad de que los extranjeros, ¿no? Tuvieran interferencia en materia política, ni tampoco lo podían hacer las mujeres o los esclavos, ¿no? Entonces, un poco ahí esa participación de ese grupo, ¿no? Y dentro de ese grupo, sobre todo abogaba, si te acuerdas, por la clase media, ¿no? Porque si la clase baja se colocaba dentro de lo que es el dominio político, probablemente lo que buscaría sería enriquecerse, ¿no? No tomar de una buena rienda lo que es la economía. Mientras que los que están en la clase alta probablemente lo que busquen es simplemente mantenerse, ¿no? Por eso abogaba, como él suele hacerlo, por el justo medio, ¿no? Y en ese caso sería la clase media. Hayas visto Aristóteles, ¿no? Y a unos cuantos más, sobre todo en la filosofía moderna, ¿no? Que era Maquiavelo, uno de los grandes representantes. Habíamos visto al Príncipe, ¿no? Quien era una figura bastante curiosa en lo que es la materia política, ¿no? Porque era alguien quien, además, ¿no? De conocer en diferentes estrategias, era alguien quien era carismático, ciertamente, sabía conectar con el pueblo, pero también tenía la posibilidad de ser bastante duro, ¿no? Y sobre todo el príncipe nace, ¿no? Tras un momento de crisis en la cual pues el Estado se esté tambaleando y tiene que haber una persona quien dirija de manera
total, ¿no? Un monarca como el príncipe, ¿no? Y bueno, eso fue más o menos, si sigo no vamos a acabar, ¿no? Un poco lo que vimos la semana antepasada en relación a algunos filósofos, ¿no? Hoy vamos a continuar un poco con esa idea, pero ya no viendo netamente a los filósofos, sino más bien viendo las diferentes formas en las cuales se ha expresado esta filosofía política en nuestra historia y en el tiempo. Y vamos a empezar entonces con el liberalismo, ¿no? Probablemente hayas escuchado esta palabra en algún momento, una suerte de debate político, dicho de un literato, etcétera, etcétera, ¿no? Liberalismo, su nombre te dice bastante. Ves ahí la imagen, hay un hombre con una bandera que levanta mi libertad individual. Y es que el liberalismo es lo que defiende fundamentalmente, ¿no? Este liberalismo va a tener su base teórica, si te acuerdas, en John Locke, ¿no? John Locke, él te hablaba de que nosotros, ¿no? Previo a la concepción de un Estado, ¿no? Previo a que se organicen los países y demás, nosotros vivíamos en un Estado entre cierta tranquilidad, pero también entre bastante caos, ¿no? Porque no había algo que regulara las leyes, ¿no? Y entonces la gente estaba constantemente, pues, temiendo por la protección de sus cosas, o sea, su propiedad privada, la protección también de su vida y de su libertad, ¿no? Entonces eso es lo que aboga sobre todo John Locke, ¿no? La defensa de esos tres elementos, ¿no? Y para eso entonces se firma un contrato social, ¿no? Un contrato social que lo llamamos Estado, el cual ha de defender estos derechos fundamentales. De ahí nace un poco la idea del liberalismo, ¿no? Con John Locke, va a ser uno de sus padres intelectuales, ¿no? Y como ven, lo que busca es, ¿no? Que el poder político debe ser limitado para que no amenace los derechos individuales fundamentales, como lo va a ser la vida, la libertad y la propiedad privada, ¿no? Mira, dice para que no amenace los derechos individuales fundamentales, ¿no? ¿Y por qué debe ser limitado el poder político? Eso también lo responde John Locke, ¿no? John Locke vivió en una época, hablamos del 1600, 1600 y pico, en la cual estaba haciendo bastante crítica a la monarquía. Y es que en gran medida la monarquía, tú sabes, cuando hablamos de reyes, y algunas de estas formas de gobierno decían haber sido impuestas por Dios, tienen un carácter divino, ¿no? Y entonces John Locke se preguntaba, ¿realmente hay un carácter divino ahí que los hace a ellos diferentes de otros individuos en realidad, ¿no? El problema también está en que si le dejamos el poder solamente a este individuo, a este monarca, lo más probable es que busque también su beneficio, ¿no? Y tememos a que al tener solamente el poder, logre instaurar una suerte de totalitarismo, ¿no? Que más bien ataque contra lo que es la libertad y la propiedad, ¿no? Y bueno, es por eso, ¿no? Que hace todo este tipo de crítica a John Locke, ¿no? Crítica a esta monarquía, la cual se dice venir de Dios, ¿no? Cuando en realidad no son más que seres humanos, ¿no? Que tienen que ser elegidos de alguna forma, ¿no? Por lo que es el pueblo mismo, ¿no? Eso es entonces un poco la idea del liberalismo, la cual obviamente ha ido evolucionando la historia, ¿no? Y han habido otros autores los cuales lo han tocado y lo han reformado, porque mira, si te das cuenta, aquí nada más está dando tres derechos: la vida, la libertad y la propiedad privada, pero no te habla de la justicia. En este caso, el liberalismo más clásico, el tema de la justicia, pues es algo que no es derecho fundamental de ellos, ¿no? Luego eso ya sería en el tiempo no aceptado, porque al tratar la justicia también tratas la libertad y tratas la vida, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿quién más sería otro representante del liberalismo? Lo habíamos visto un poco la semana pasada, John Rawls. John Rawls te hablaba de la justicia y cuando te hablaba de la justicia te hablaba de lo que era el velo de la ignorancia, ¿no? ¿Y qué era el velo de la ignorancia? Era cuando uno debe hacer este ejercicio, ¿no? De simplemente hacer, ¿no? Las mejores leyes, las mejores normas posibles para que exista un mundo justo, pero que tú no tengas en consideración dónde vas a nacer, quiénes van a ser tus padres, cuáles van a ser tus habilidades. Entonces, si tú no sabes cuál va a ser el futuro, vas a apostar por unas normas que busquen la justicia para la mayoría, por no decir de todas las personas, ¿no? Eso es lo que apunta John Rawls, ¿no? Pero este bien mayoritario para todas las personas es un bien al final individual, ¿no?
esta serie de bienes individuales, te va a decir John Rawls, es lo que va a garantizar, ¿no?, el bienestar luego general de lo que es la sociedad, ¿no? Pero es al final liberalismo, ¿no? Porque parte de la libertad de cada uno, entonces, no, perdón, más bien de la justicia que va a tener cada uno para con su vida, ¿no? Ahí está. Eso es entonces un poco el liberalismo, ¿no?, el cual es una corriente muy interesante, ¿no? También ha sido tocada por otro autor, el que vemos aquí, quien es Popper. Y Popper, si te acuerdas un poco, lo hemos visto también en otra materia. A Popper lo vimos en epistemología y sobre todo en la crítica que le hace a la ciencia, ¿no? Popper, si te acuerdas, él dice que la ciencia no puede ser infalible, ¿no?, porque mucha ciencia hace tiempo decía ser la verdad, ¿no?, decía ser algo que no se puede refutar. Más bien, el carácter de la ciencia, te va a decir Popper, es su falsabilidad, ¿no? Es el que exista la posibilidad de que tú lo puedas refutar. Pero si ya luego no lo refutas, entonces lo estás de alguna manera verificando, ¿no? Eso era en el plano de la ciencia. Pero Popper también tiene algunas ideas muy interesantes en el plano de la política. Popper va a ser considerado un liberalista, ¿no? Va a defender los derechos, ¿no?, de la vida, la libertad de la propiedad privada frente a ciertos estados totalitarios principalmente, ¿no? ¿Y cuáles van a ser estos estados totalitarios que va a criticar Popper, ¿no?, o estas formas de estados totalitarios, ¿no? Él está viviendo lo que es el siglo XX, ¿no? Entonces ha vivido las guerras mundiales, ha vivido todo ese movimiento político, ¿no? Y él va a decir entonces que por ejemplo, y va a criticar duramente al nazismo, ¿no? ¿Por qué al nazismo? Porque el nazismo, ¿no?, tal cual se estaba organizando en la Alemania, ¿no?, de ese tiempo, pues atentaba contra la libertad. ¿Por qué? Porque les decía de alguna manera a sus ciudadanos lo que tenían que hacer. Un buen alemán tenía que cumplir con ciertas características, ciertas acciones. Es su deber, ¿no? De una manera el Estado ahí interviene con lo que el hombre mismo quiere hacer, y eso es algo inaceptable para el liberalismo, ¿no? El liberalismo separa, ¿no?, tu libertad individual de la propia libertad pública, ¿no? Entonces, estaría en contra, ¿no?, de toda esa forma impuesta, ¿no?, por el nazismo. Pero también criticaría lo que se dio en la Unión Soviética, por ejemplo, ¿no? En la Unión Soviética, ¿no?, como sabes, se instauró el comunismo, ¿no?, y, y el comunismo también, para poder regular su sistema económico, ¿no?, para darle esta suerte de igualdad para con las demás personas en recursos, lo que hace también es interferir en la libertad de las personas, ¿no?, en lo que ellos deben pensar, en lo que ellos deben trabajar, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es algo que critica duramente Popper, por ejemplo, ¿no? Él dice que estos estados no deberían tener verdaderamente una injerencia sobre la libertad de las personas, ¿no? Y los llamará, pues, enemigos, enemigos de la sociedad abierta, sobre todo, ¿no? Y ya saben a quién más critica Popper, ¿no? Aparte, ¿no?, de esto, critica también a Platón. ¿Por qué a Platón? Y es que Platón, eh, él considerará que va a ser el origen de todas estas ideas totalitarias. ¿Y por qué el origen? Si te acuerdas, Platón, lo habíamos visto incluso con una suerte de pirámide, ¿no? Platón ordenaba un sistema que tenía que cumplirse, un sistema en el cual todo estaba ya reglamentado, ¿no? Lo cual está fundamentado para él con que las personas nacen con ciertas capacidades, con ciertas almas, ¿no? Y entonces quien debe gobernar es el filósofo, y todo debe gobernarse de esta manera porque el filósofo ha entendido la idea de bien, ¿no?, y los otros han de cumplir, ¿no? Pero esto, de alguna manera, atenta también contra ¿qué? Contra la libertad, ¿no?, de las propias personas, lo que ellos tengan la voluntad de hacer lo que realmente quieren, ¿no? Bueno, así hemos visto entonces un poco lo que es el liberalismo, ¿no? Acuérdate de que su bandera principal va a ser la defensa de la libertad individual, ¿no?, y la posesión de propiedad privada, ¿no? Eso va a ser algo que les va a ser fundamental para ellos. Bueno, vamos a continuar. La siguiente forma de gobierno, ahí la vemos, el republicanismo. El republicanismo va a tener su origen ¿dónde?
¿no? Tener su origen quizá a finales, ¿no? O más bien ya la última etapa de Platón, como te había dicho, ¿no? Platón en su primer momento, sí, probablemente instauraba un gobierno totalitario, ¿no? Como lo podría decir Popper, ¿no? Pero el segundo Platón ya cambia esto un poco, ¿no? Instaurando primero las leyes por encima, ¿no? De lo que era la autoridad. Quien continuaría un poco con esa idea sería Aristóteles, ¿no? Aristóteles también defendería de que las leyes, ¿no? Deben estar por encima de la autoridad para que esta autoridad, pues, no se pase de alguna forma, ¿no? Sin embargo, quien más ahondaría en estas ideas de republicanismo sería Maquiavelo, ¿no? De Maquiavelo habíamos hablado hace un momento un poco del príncipe, ¿no? En el príncipe él establece de que este es un gobernante el cual tiene el poder absoluto para salvaguardar el derecho, salvaguardar la vida de sus ciudadanos, su territorio, etcétera, etcétera, ¿no? Y por esto, pues puede ser alguien no necesariamente lo más ético posible, ¿no? Eso es en el príncipe. Pero él va luego a cambiar un poco su forma de pensar en los discursos de Tito Livio. Y es que estos discursos de Tito Livio, lo que va a hacer él es ver lo que se daba en Roma, la política en romana, ¿no? Y ahí él va a analizar que la mejor forma de gobierno posible, de hecho, va a ser mejor una república, ¿no? ¿Y qué es una república? Una república es un espacio, ¿no? El cual lo que busca es que los ciudadanos tengan unos derechos, que se defienda el derecho a la vida, ¿no? Se defienda su derecho a su libertad, pero también que estos ciudadanos tengan un deber para con el Estado. Y este deber implica de que ellos tienen que participar, implica de que ellos tienen que ser también personas de alguna manera virtuosas. Solamente si se da estos casos, podemos realmente establecer una suerte de república, ¿no? Una república en la cual hay una representación principalmente de la mayoría, ¿no? ¿Y contra qué va a luchar este republicanismo, ¿no? Va a luchar entonces contra la dominación política, económica y social, interna o externa. Un Estado debe ser lo suficientemente independiente, ¿no? Debe tener esta capacidad de defenderse, ¿no? De políticas externas que muchas veces quieren ingerir en su forma de gobernar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Actualmente, bueno, no tanto actualmente, ¿no? Sino más bien diríamos más hace unos 100 años, ¿no? Cuando estaban 100 años, 150 casi, ¿no? Cuando estaban los imperialismos, ¿no? Los imperialismos rompían con este de república, obviamente, ¿no? Porque ellos rompen, pues, si quieren ingerir en las colonias, por ejemplo, ¿no? El republicanismo lucharía contra eso, ¿no? Diría que todo gobierno es independiente, es soberano, ¿no? Y esto lo sustenta Maquiavelo un poco con su contexto, ¿no? Como te decía de él, él era político y lo que hacía era defender a Florencia de los diferentes ataques por los otros países, los otros espacios que querían también gobernarlos, ¿no? Entonces, como característica del republicanismo es que el Estado debe ser independiente o soberano, ¿sí? Debe haber una constitución y leyes por encima del poder particular, ¿no? No debe existir, pues, el Estado no debe concentrarse nada más en una sola persona, ¿no? Debe haber también una serie de leyes creadas, obviamente, ¿no? Por personas capacitadas, ¿no? Y también la población para gobernar de una manera estable, ¿no? Pero para esto, como te decía, ¿no? El, el ciudadano también tiene que participar en los asuntos públicos, no puede quedarse nada más relegado, ¿no? Porque si se queda relegado, pues el gobierno, eh, quienes van a gobernar van a ser unos pocos nada más. Y es así como no se puede hacer un Estado justo, ¿no? La República apunta hacia eso, entonces, ¿no? ¿Quién más podríamos considerar como un republicano? Platón lo habíamos visto, Maquiavelo, pero también Rousseau. Si te acuerdas de Rousseau, ¿no? Rousseau hablaba de la voluntad general, ¿no? Pero bueno, habla de la voluntad general que se refiere a que todas las personas, de alguna manera, lo que buscan es su bien, ¿no? Pero este bien debe verse representados por ellos mismos, no por un representante, ¿no? O sea, Rousseau de alguna manera defendería la llamada democracia directa, ¿no? Donde son las personas quienes
directamente intervienen en la formulación de leyes, en lo que es la propia elección de sus ciudadanos, de sus presidentes, etcétera, etcétera, ¿no? No que sea una democracia representativa. Ojo, hay una diferencia ahí, ¿no? La democracia representativa implica de que las personas le damos poder a una persona, ¿no? Nosotros como pueblo le damos poder a un presidente y con este poder, pues él puede de alguna manera gobernar, ¿no? No, en eso no sería de esa manera Rousseau, ¿no? Rousseau defendería más bien de que las personas participen directamente, ¿no? Es así como puede darse una república en sentido estricto, ¿no? Pero para que esto se dé, también debe haber una preocupación por la educación de las personas, ¿no? Las personas han de ser educadas, ¿no? Y pues sobre todo han de ser iluminadas en tanto de que somos nosotros, si te acuerdas bien, ¿no? En esencia, seres buenos por naturaleza, ¿no? Recordando eso, pues nosotros podemos ordenar un Estado republicano de la mejor forma posible, ¿no? Ese es un poco el republicanismo, ¿no? Bien, que se parece un poco al liberalismo, ¿no? Ambos de alguna manera defienden cosas fundamentales como la vida, la libertad, ¿no? La propiedad privada también. Solo que el republicanismo aboga más a que el ciudadano ya participe. O sea, en este caso el republicanismo sí atenta un poco contra la libertad, ¿no? Porque implica de que éste tiene que hacer algo, ¿no? Ahí está. Bueno, vamos a seguir. Anarquismo. De aquí creo que ya estamos con los tipos de corrientes totalmente críticas, ¿no? De lo que son los estados, netamente. Y anarquismo va a ser uno de ellos y de los más fuertes, ¿no? El cual van a ser aproximadamente, ¿no? Poco después de la Segunda Revolución Industrial, ¿no? O sea, a finales del siglo XIX, ¿no? Y lo que propone el anarquismo en general es un poco lo que ven en esa imagen, mira, dice, ni dictadura ni democracia, viva la anarquía. La anarquía lo que busca es la abolición del Estado principalmente, ¿no? Del gobierno. No debe haber alguien que concentre el poder, ¿no? Nosotros somos nacidos libres. Pero aboga eso también en la medida de que se respalda su noción de ser humano en que nosotros también tenemos una capacidad de ser cooperativos. Tenemos esta capacidad de unirnos entre nosotros para poder generar trabajo, para poder generar comida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, partiendo de esa idea, ¿no? De esa suerte de bondad, de cooperatividad, nosotros no necesitamos de una suerte de gobierno, una suerte de Estado, los cuales, pues, más bien, lo que hacen es coartar nuestras libertades, ¿no? Eso te diría más o menos un anarquista, ¿no? Ahora bien, no solamente estarían en contra del Estado, sino de las diferentes formas de gobierno, las cuales atenten contra la libertad de uno, como podría ser otra institución bastante famosa, la Iglesia. La Iglesia también va a ser unas instituciones las cuales pues, va a querer ordenar las libertades, ¿no? De las personas, ¿no? Anarquistas estarían en contra de la Iglesia también, ¿no? Y también de lo que es la propiedad privada, ¿no? Porque la propiedad privada, ¿no? El decir que algo es mío, ¿no? Eso lo que genera más bien es el egoísmo, ¿no? Y el que algunas personas pues tengan más posibilidades, muchas más posibilidades que otras, ¿no? Y así no se puede hacer un Estado verdaderamente asociativo y cooperativo, ¿no? Entonces también, de alguna forma, la propiedad privada va a ser uno de los tópicos los cuales van a tratar de abolir, ¿no? Por lo cual, y esto lo hacen con la moción, ¿no? De buscar una mejor sociedad, de hecho, ¿no? Una sociedad en la cual exista la solidaridad, la cooperación y la autogestión, ¿no? Pero, ¿por qué es que buscaban este tipo este gran rechazo a lo que es el Estado, ¿no? Hay que ver que el siglo XIX y la Segunda Revolución Industrial causó diferentes cambios a nivel político y a nivel social, ¿no? Y es que muchos de estos gobiernos eran totalitarios, ¿no? Con lo cual hacían que las personas pues trabajasen mucho, mucho tiempo, ¿no? Si ahora de por sí la gente se queja de trabajar 8 horas, imagínate, ¿no? En esos años en los cuales trabajaban 16 horas, 17 horas, 20. O sea, básicamente lo que hacían era dormir, despertar, trabajar, dormir y así.
Y no solamente lo hacían personas mayores, sino que lo hacían mujeres, niños y todo tipo, y hasta incluso ancianos, ¿no? Solamente por la emoción de querer sobrevivir, ¿no? Entonces esto es una desigualdad total, ¿no? Porque hay otro tipo de gente, la cual pues está viviendo tranquilamente con sus propiedades, ¿no? Sin que le importe ese tipo de personas, ¿no? Entonces, para buscar una suerte de equilibrio, pues el anarquismo busca eso, ¿no? La eliminación de la propiedad privada, la eliminación del Estado y toda forma que coarte con nuestra libertad, ¿no? Abogándose en que nosotros podemos realmente unirnos de manera cooperativa, ¿no? Las influencias de este anarquismo, ahí las tienes, la de Rousseau, ¿no? Un poco la teoría de la bondad natural del hombre, ¿no? Claro, creen gran parte de los anarquistas de que nosotros nacemos buenos, nacemos con esta capacidad de cooperar, no necesitamos realmente a un representante, ¿no? Alguien que pues pueda gobernarnos de una manera tajante, ¿no? También de Godwin, quien tendría una defensa cerrada al anarquismo y una sociedad libre, ¿no? Bueno, aquí vemos a sus representantes, tenemos a Proudhon, tenemos a Bakunin y tenemos a Kropotnik, ¿no? ¿Cuáles van a ser las pequeñas diferencias entre unos y otros? Proudhon lo que va a hacer fundamentalmente es no ir tanto por el lado de abolir el Estado totalmente, va a ser más bien como una suerte de eh, inspiración ideológica para lo que se vendría después, ¿no? Ya que Proudhon lo que se hace es una crítica bastante fuerte al capitalismo de ese entonces, ¿no? Buscando la eliminación, ¿no? de ciertas estructuras, ¿no? Para buscar una igualdad entre lo que es los diferentes estadios sociales, ¿no? Pero no aboga por una abolición total del Estado, por ejemplo, ¿no? Quien ya aboliría el Estado sería Bakunin, ¿no? Bakunin, quien va a ser un pensador ruso bastante importante, ¿no? En todos los movimientos también que se dieron en esa tierra, ¿no? Y él sí va a apuntar a ya la eliminación del Estado, a la eliminación de la iglesia, ¿no? Y pues a la eliminación de la propiedad privada, ¿no? De tal manera de que ésta pueda ser repartida de una manera no tanto equitativa, ¿no? Sino más bien en la medida que te lo ganes, ¿no? O sea, la propiedad privada la vamos a tener y esta la vamos a repartir en la medida que tú también la trabajes, ¿no? Pero no va a haber un Estado particular quien esté ordenando, ¿no? Sino vamos a ser una sociedad, ¿no? de personas quienes lo van a ordenar. Eso te diría Bakunin. Sin embargo, Kropotnik va a criticar esto de Bakunin, ya que al tú buscar una organización de personas quienes van a ordenar a otras, de alguna manera también estás haciendo lo que hace el Estado, ¿no? Que son un grupo de personas quienes pues se ordenan para organizar mejor otro territorio, ¿no? Formas de gobierno. Entonces, Kropotnik va a decir más bien que no, que la propiedad privada, en este caso, sí debe ser eliminada y debe ser repartida de manera equitativa. Esos son un poco entonces los pensadores anarquistas más conocidos y un poco cuál ha sido su evolución, ¿no? Ha sido muy usado este discurso anarquista, ¿no? En los momentos en los cuales, pues, han habido gobiernos totalmente totalitarios, ¿no? Y se ha buscado reformas en el plano social, ¿no? Para eso ha servido de bastante inspiración, ¿no? Por ejemplo, un autor peruano quien viviría bastante de estas ideas anarquistas sería, imagino que lo conoces, Manuel González Prada, ¿no? Y Manuel González Prada vive el anarquismo justamente por una situación política crítica aquí en el Perú, y esa era la guerra con Chile, ¿no? Se había dado la guerra con Chile y el Perú había quedado totalmente destruido, ¿no? A nivel moral, a nivel económico, social también, ¿no? Entonces, para buscar una suerte de realce, ¿no? de todo este caos, lo que va a hacer González Prada es proponer una sociedad anarquista, ¿no? Eliminemos ese Estado incompetente, ¿no? Más bien formemos grupos cooperativistas, ¿no? Para poder ordenar nuevamente lo que es nuestra nación, ¿no? Entonces, el anarquismo tiene esa trascendencia, ¿no? Y también va a ser muy relacionada con, obviamente está relacionada con el tema del trabajo, ¿no? Con lo cual va a estar emparentada con el siguiente movimiento, que también conoces muy bien, creo, que es el comunismo, ¿no? ¿Qué pasa con el comunismo? Bastante sonado en realidad. El comunismo va a ser una propuesta, ¿no? planteada por Marx y Engels en su libro del Manifiesto Comunista. ¿Y qué es lo que va a proponer fundamentalmente, ¿no?
lo que va a proponer fundamentalmente el comunismo es, ¿no?, una sociedad en la cual gobiernen los obreros, gobierne el proletario, ¿no? ¿Y por qué hace la defensa al proletario? Hace la defensa del proletario un poco por lo que te dije antes, ¿no? La gente en ese tiempo, el tiempo de Marx y todos los que critican de esta forma, ¿no?, las formas políticas, era un tiempo en el cual las personas verdaderamente vivían esclavizadas para con el trabajo, ¿no? Simplemente trabajaban, dormían y así, y habían bastantes abusos, ¿no? No habían derechos laborales. A la gente la podían despedir si querían. Si tenías un pleito con tu trabajo, con quien te había contratado, pues él podía hacerse loco, ¿no?, y no pagarte si quería. No habían tampoco, ¿cómo decirlo?, ¿no?, estas tipo de normas que pudieran defenderte como trabajador, ¿no? Para nada. Entonces, viendo toda esta situación, dijo Marx, ¿no?, que el hombre vive alienado por el trabajo, ¿no? Y esta no es una forma de vida plena en realidad, ¿no? Porque nosotros como seres humanos no solamente vivimos, sí, para el trabajo es cierto, pero también nosotros tenemos otro tipo de actividades, actividades recreativas, llámalo el juego, llámalo la música, actividades intelectuales, llámalo leer filosofía, historia, lo que fuera, ¿no? Hemos de tener tiempo también para poder dedicarnos a todos esos aspectos de la vida, ¿no? Más allá de lo que sería netamente el trabajo, ¿no? Entonces, pensando en esto, él va a hacer la crítica dura al capitalismo, ¿no? Y lo va a hacer de una manera bastante interesante y bastante dura, ¿no? Con lo cual, él va a establecer, ¿no?, una suerte de lucha de clases, si te acuerdas, ¿no? Y esta lucha de clases, ¿entre quiénes se da? Entre el proletario y el señor o los burgueses, ¿no? ¿Y esto de qué bebe, no? ¿De qué bebe esta lucha entre proletarios y los burgueses, no? De hecho, son casi antónimos uno de otro, ¿no? Y eso se relaciona, obviamente, con su materialismo histórico, ¿no? Si te acuerdas, ¿no?, Marx tenía una concepción de la historia, en la cual esta historia se mueve a través de una lucha de contrarios. Algo así como la tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? En el tiempo. En el tiempo antiguo sería, por ejemplo, el hombre con la naturaleza, ¿no? Y ganó de alguna forma el hombre, de alguna manera imponiéndose ante la naturaleza, ¿no? Y una vez que organizó los estados, eh, quien gobernaba sería pues el señor, ¿no? Y el señor tenía su amo, no, perdón, sería el señor y sería el esclavo, ¿no? La lucha sería de esa manera, ¿no? Y después del señor y el esclavo empezaba a ganar más derechos. En la Edad Media ya sería el señor feudal, ¿no?, con el vasallo, y así eventualmente eso va evolucionando en la historia, ¿no? Hasta que llegamos a este momento actual, que esa lucha de contrarios es entre el proletariado y es el señor burgués. ¿Y cuál es la resolución de esa dialéctica, ¿no?, de esos contrarios? ¿Cuál sería la síntesis, ¿no? Para él sería la implantación, ¿no?, de lo que es el comunismo, ¿no? Y el comunismo implica de que no va a haber un Estado, ¿no? No va a haber propiedad privada y no va a haber clases sociales las cuales provocan, de hecho, ¿no?, que hayan tantas desigualdades a nivel económico y social, ¿no? Eso es un poco lo que plantea el comunismo, ¿no? Y lo va a hacer también apelando a la economía, ¿no? ¿Cómo introduce la economía, en este caso Marx, en el plano de lo político? Y es que el proletario, pues, es alguien quien necesita trabajar para vivir, necesariamente, ¿no? Mientras que el burgués es alguien quien, más bien, es dueño a lo mejor de una fábrica, de una empresa. No necesita trabajar para vivir, ¿no? Tiene los llamados medios de producción. Y entonces, al tener los medios de producción, él puede distribuir los pagos a las personas de una manera equitativa, pero obviamente que va a ser una cantidad ínfima a lo que él va a ganar como dueño de tal empresa, ¿no? Esa es la gran crítica también que le hace Marx, ¿no?, que es la plusvalía, ¿no? ¿Qué hay con todo ese excedente de trabajo que hace la persona, ¿no?, para con la máquina, ¿no? ¿Dónde lo estás contando? ¿Por qué no lo remuneras también, no? Al hacer esa crítica, ¿no?, por parte de la economía, él va a decir que el proletariado ha de darse cuenta de su condición de oprimido y tiene que tomar el poder.
pero para tomar el poder no puede hacerlo de manera tranquila, porque no les van a hacer caso, básicamente. Los burgueses van a querer seguir siendo burgueses y así en el tiempo. La única manera en que el comunista pues, va a poder de una manera establecer, ¿no?, lo que piensa y demás va a tener que ser del modo violento. Va a tener que ser a través de tomar las armas, ¿no? Sí, y al tomar las armas, entonces va a tener esos medios de producción, que en los cuales tenían los burgueses, ¿no? Y así, al tener los medios de producción, van a poder de una manera establecer mejor los recursos para con las personas, ¿no? Y es que el comunismo, si te acuerdas, es busca esta suerte de igualdad de las clases sociales, ¿no? No que unos tengan mucho menos, ni que otros tengan demasiado, ¿no? Sino que se encuentre de una forma igualado, equilibrado, ¿no? Eso es un poco lo que es el comunismo, entonces, ¿bien? Lo cual va a ser, sobre todo, ¿no? Promulgado, sobre todo trabajado por Marx y Engels, ¿no? Pero que sería llevado a cabo no por ninguno de esos dos, sino por Lenin más bien, ¿no? Y Lenin, si ya lo recuerdas por historia, ¿no? Lenin lo que hizo fue aplicar este comunismo, ¿no? Esta idea de comunismo para con la Revolución Rusa, ¿no? Y es así como él tomó el poder, ¿no? Tomó el poder, ¿no? Y él va a ser de él, de hecho, donde nace esta concepción de socialismo, porque usualmente se dice de que no se pasa de la eliminación del capitalismo al comunismo de frente, sino que hay una suerte de estadio intermedio. Ese estadio intermedio va a ser para Lenin, en ese caso, el socialismo, ¿no?, que va a ser una suerte de tránsito, ¿no?, en la cual se elimina el Estado para luego instaurar el Estado de los proletarios, ¿no? Esa va a ser la sutil diferencia entre Marx y Lenin, por ejemplo, ¿no? Marx no te habla netamente de un socialismo, él te habla del comunismo netamente. Pero quien ya te habla de un socialismo, ¿no?, que es un tránsito entre el capitalismo y el comunismo, va a ser el propio Lenin. Bien, esas son algunas ideas entonces en relación al comunismo, ¿no? Siempre va a haber más materia que hablar, así que vamos a continuar con esto. Después tenemos otra forma de gobierno, que es el comunitarismo. El comunitarismo lo que va a buscar es, como dice su nombre, el beneficio de la comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que critica el comunitarismo? Si busca el bienestar de la comunidad, ¿no?, de todas las personas, en tanto que se puedan identificar, ¿no?, que puedan autorrealizarse, ¿no? Va a criticar a la forma de gobierno que vimos hace un rato. Va a criticar al liberalismo. ¿Por qué? Porque el liberalismo busca su bien individual, ¿no?, su bien particular. Sin embargo, el comunitarismo va a decir que lo que pasa es que cuando las personas buscan nada más su bienestar individual, ellos no son entes aislados de la sociedad. Viven en una comunidad, ¿no? Viven en una comunidad en la cual ellos, de hecho, son influenciados, ¿no? Son influenciados, ¿no? Y entonces sus acciones tienen una repercusión para con esa comunidad, con esa sociedad, ¿no? Entonces el comunitarismo apelaría hacia eso, ¿no? De que nosotros como sociedad, ¿no?, nos construimos una identidad también, ¿no? No es que nosotros, nuestras tradiciones, nuestras formas, sean de la nada, ¿no? No es que sea solo yo creyendo así y haciendo mi vida de una forma, ¿no?, como pueden creer algunos liberalistas, ¿no? Sino que hay una injerencia de la sociedad. Somos seres sociales en realidad, ¿no? Y quienes van a defender un poco esta idea de comunitarismo van a ser los siguientes autores, ¿no? Malsinger y Taylor. A Taylor lo hemos visto un poco, ¿no? Si te acuerdas, Taylor era aquel que te hablaba de que las personas han de reconocerse, el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento es una herramienta muy importante, ¿no? Porque en un estado nosotros vivimos a través del reconocimiento, ¿no? Vivimos primero el reconocimiento de lo que es nuestra familia, nuestros amigos, vivimos el reconocimiento de nuestro trabajo, ¿no?, para poder sentirnos plenos. Sin embargo, existen grupos sociales los cuales no se ven representados, ¿no?
y más bien lo que se debe buscar es que ellos, ¿no?, también participen, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que te va a decir Taylor es que una sociedad, ¿no?, es, es un espejo, ¿no? Es un espejo de lo que las personas comparten, ¿no? Entonces, si la sociedad es un espejo de lo que las personas comparten, el espejo que está compartiendo es este rechazo hacia las minorías, ¿no? Rechazo tal vez hacia ciertos grupos étnicos, rechazo hacia ciertos grupos con otras orientaciones sexuales, ¿no? Y entonces la gente no puede quejarse de que la vida es injusta como tal porque nosotros lo estamos provocando con nuestras acciones, ¿no? Él, entonces Taylor, como comunitarista, va a apelar a que todas las personas han de tener este reconocimiento y así van a poder vivir, vamos a poder vivir un poco mejor como sociedad, ¿no? La crítica fundamental que se le hace es entonces al liberalismo, ¿no? Muy bien, y hasta ahí hemos visto entonces lo que son estas corrientes de la filosofía política, ¿no? Al menos las más importantes, las más llamativas en todo lo que hemos estado teniendo como historia. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan en relación a una forma de gobierno, a un autor? ¿O todo está claro? ¿Duda, pregunta por ahí? El gobierno del Perú, ¿qué tipo de gobierno será? De todos los que hemos visto. ¿Qué será el Perú? ¿Cuál crees? A ver, ponme en los comentarios, ¿no? Si gusta, puedes levantar tu voz ahí. ¿Será que el Perú es un comunismo? Mira, el comunismo, para poder decir que el Perú es un estado comunista, tenemos que ver cómo se ha tomado el poder, ¿no? Y cómo se ha tomado el poder, o al menos las últimas elecciones. Ha habido elecciones, no es que alguien haya tomado el poder, ¿no? En este caso ha sido Pedro Castillo, ¿no? Entonces no podemos decir que somos una forma de gobierno comunista. Estamos un poco lejos de eso, ¿no? Ni siquiera Pedro Castillo como tal lo sería, ¿no? Hubo bastante miedo de las personas en relación a ese tópico, ¿no? Pero realmente Pedro Castillo es otro tema, ¿no? El tema era su incompetencia, diría más bien, ¿no? No somos un Estado comunista, sí, pero quedan algunas opciones más. Está la opción de que seremos liberalistas, republicanos, ¿no? Anarquista estamos lejos, no hay una anarquía, ¿no? Son pocos, han sido pocos los momentos en los cuales ha habido anarquía acá en el Perú. Sobre todo ha sido en la época militar, ¿no? Cuando se daban golpes de Estado constantes, y caía un militar y entonces habían periodos así inestables. Esos han sido momentos anárquicos, quizá, ¿no? Pero no somos un Estado anárquico actual, ¿no? ¿Qué haría entonces si somos una suerte de liberalismo o somos un republicanismo, ¿no? Según lo que se establece, ¿no?, en la Constitución y como tal, somos un Estado republicano. Estado republicano, pero que defiende muchas libertades individuales, ¿no? Un Estado, de hecho, laico, si se dice, ¿no? En un Estado en el cual no hay una injerencia, en teoría, en lo que es nuestra vida privada, ¿no? No te pueden decir cómo vivir exactamente, ¿no? Vas a ser juzgado tal vez bajo el ojo público, moral, sí, pero no bajo el ojo del Estado, ¿no? A menos que atentes contra la vida de alguien o algo así, ¿no? Eso me hace acordar, por ejemplo, ¿no?, de que había un caso, me parece que era de una persona que venía de Arabia, sí, una persona que venía de Arabia, el cual había llegado aquí al Perú, no recuerdo muy bien su nombre ahora, habrá sido hace unos años un poco la noticia, y el cual pues se supo que acá él tenía unos 4 esposas más o menos. Y una pregunta, ¿el Estado puede hacer algo respecto a eso? ¿A que él tenga 4 esposas acá en el Perú? Realmente no, porque el Perú de una forma defiende las libertades individuales y eso forma parte de la cultura que lleva él, ¿no? Entonces no se está metiendo con su libertad individual, por ejemplo, ahí, ¿no? Sin embargo, hay casos en los cuales sí lo hace un poco, ¿no? Eso me hace pensar, por ejemplo, en ciertos cursos que se enseñan. Decimos que el Perú es un estado laico, ¿no? O sea, que no hay una religión que nos establece, nos gobierne. Y sin embargo, ¿qué es lo que se ve muchas veces en relación al caso peruano?
y es que hay una apelación a la iglesia, hay también el curso de religión en muchos de los colegios educativos, que de hecho no es religión en sentido estricto, sino que es religión católica. Porque si fuera religión, debería enseñarte a lo mejor las diferentes religiones de la historia, qué sé yo, ¿no? Pero no lo hace, es una religión católica, ¿no? Entonces, hay aspectos en los cuales, pues, el Estado peruano es liberal y en otros, pues, se hace loco, por así decirlo, ¿no? Bueno, hasta ahí entonces lo que son las formas de gobierno. Vamos a continuar, quedan unas cuantas partecitas nada más. Democracia, Estado y pluralismo en la era global, ¿no? Actualmente decimos que vivimos en un Estado democrático también, ¿no? Una forma de gobierno en la cual, pues, todos los ciudadanos participan de alguna manera, ¿no? Y tú vas a empezar a participar si es que ya no lo has hecho, ¿no? Cuando tengas 18 años y ya tengas una voz y un voto, ¿no? Para con las diferentes formas de gobierno, ¿no? Vivimos en un Estado democrático, ¿no? Aunque la crítica está en que realmente esta democracia es útil, es buena para el Perú, ¿no? Existen muchos críticos quienes dirán, ¿no?, que muchas personas de a pie no tienen realmente una idea de lo que es la política. Y por lo mismo es que se da la situación que vivimos, ¿no? Y no solo los que no tengan idea de la situación política, sino que no tienen interés. Entonces, si no hay un interés de la población y no hay tampoco una educación al respecto, ¿qué democracia estamos sosteniendo si es el gobierno de todos? ¿No? Esa sería una crítica tal vez a lo que está sucediendo aquí, ¿no? Pero bueno, el Estado, que va a ser una organización política y soberana que integra un conjunto de personas que va a tener cuatro elementos básicos, ¿no? Esto ya forma parte de lo que se da actualmente con los estados, ¿no? Hay un gobierno, un poder político, un pueblo que tiene una nación, un vínculo histórico, religioso, un territorio y un estado de derecho, ¿no? Eso es lo que suele tener un estado y que de hecho forma parte de los grandes conflictos que tiene, ¿no? Primero con gobierno es qué forma de gobierno vamos a tener en este estado, ¿no? ¿Cuál va a ser la mejor posible, ¿no? Y es que eso se emparenta también con el vínculo histórico, cómo se ha dado históricamente tal sociedad, ¿no? Eso puede influir para que exista una forma de gobierno particular, ¿no? Asimismo, el territorio, ¿no? Hay territorios que son más pequeños, hay territorios que son más grandes, hay territorios que son más ricos en ciertos minerales, ¿no? Y eso hace que, pues, el Estado se organice de cierta manera también, ¿no? Y por eso también existen tantos conflictos a nivel internacional, ¿no? Porque hay gobiernos los cuales desean ciertos territorios que son muy ricos, ¿no? Y el Estado, pues, a menos si es un Estado autónomo, lo que debe hacer es defenderlo, ¿no? Aunque lastimosamente es algo que no se ve mucho actualmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, varios espacios de lo que es la selva peruana, ¿no? Y lo que son varias minas están en manos de otro tipo de gente, ¿no? Con lo cual, pues ahí sería ya una cuestión de crítica, ¿no? Y el Estado de Derecho, que sería el principio de gobierno, ¿no? ¿Ya? Estado y sociedad civil, ¿no? ¿Quién es la sociedad civil? Norberto Bobbio dice lo siguiente, ¿no? Es la esfera de relaciones entre individuos, grupos y clases sociales que están al margen de las relaciones de poder de las instituciones estatales. Busca influir en diversos ámbitos de la sociedad, pero no controlarlos, ¿no? Este tipo de sociedades civiles son gente, pues, intelectuales, diría yo, ¿no? Gente intelectual, gente que, no solo intelectual, sino gente consciente, cuanto menos, ¿no? De que eh, existen un gobierno y que nosotros, como personas, debemos sopesarlos, debemos ser vigilantes, ¿no? Y para ser vigilantes es de que se aseguren, ¿no?, los derechos, hemos de organizarnos, ¿no? Hemos de organizarnos en sociedades, movimientos sociales, sindicatos, ¿no? ONGs también, ¿no? Esto lo que buscan es la defensa de ciertos derechos, ¿no? Hay ONGs, por ejemplo, ¿no?, que protegen a personas que han tenido, pues, ciertos abusos, ¿no? Eh, También a las personas que han, por ejemplo, han salido de la situación del terrorismo, ¿no? Entre otras, ¿no? Buscan entonces el bienestar de la sociedad, ¿no? Buscando influir en lo que es estas relaciones de gobierno. Ujú. Otra de las implicancias también, ¿no?, en todo esto que tiene que ver el Estado es la importancia del feminismo. ¿Por qué? Porque al vivir en un Estado,
pues hemos de considerar a todas las personas, ¿no? Con cierto nivel, cuanto menos, de equidad, ¿no? Pero esto no ha sido siempre así, ¿no? Si uno analiza históricamente la situación de las mujeres en el tiempo, pues es sabido de que muchas veces, en no todos los sitios, ¿no? Pero en la mayoría, no se le ha dado la posibilidad, primero, ni educación, ni tampoco de que tengan ciertas formas de poder, ¿no? No digo que en no todas las partes, ¿no? Porque, por ejemplo, en Egipto, pues, el gobierno lo tuvo Cleopatra, ¿no? Pero en algunas formas, como por ejemplo, lo que sucedía en Grecia, ¿no? En Grecia las mujeres no tenían esos derechos, ¿no? Simplemente estaban remitidas a lo que es el hogar, por ejemplo, ¿no? Y así, lastimosamente, también muchas mujeres por ciertos motivos o lo que fuera, pues se ven un poco obligadas a cierta situación, ¿no? Sobre todo antes, cuando no tenían, eh, tenían menos derechos, pues todavía, ¿no? Han habido diferentes autoras en el tiempo, las cuales han aportado con sus ideas para la mejoría de los derechos de la mujer, como puede ser Simone de Beauvoir, por ejemplo, ¿no? En el segundo sexo, ¿no? Donde trata sobre todo el plano de la libertad de la mujer, ¿no? A un nivel existencial, ¿no? De tal manera de que esto busca buscar no una igualdad, porque va a ser imposible una igualdad como tal entre hombres y mujeres, ¿no? Sino una suerte de equidad, ¿no? Una suerte de equidad en la que no hay un desbalance, ¿no? Al menos a un nivel global, ¿no? Es entonces por eso importante, ¿no? Estos movimientos feministas también, ¿no? Luego tenemos el tema de la tolerancia y el pluralismo, ¿no? La tolerancia es que nosotros, pues, al vivir en una sociedad, de hecho, totalmente eh, diversa, ¿no? Como lo es el Perú, ¿no? Perú, de hecho, que es un espacio ultra colorido, diría yo, ¿no? Tú te vas al centro de Lima y vas a ver gente de todo tipo, en realidad, ¿no? Hay un pluralismo de lo que es tanto a nivel étnico, tanto de religión, tanto de cultura, de ideas políticas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que se busca, no? Se busca, por lo menos, la tolerancia de estas ideas, ¿no? Lo que pasa es que usualmente muchas personas rechazan netamente a lo que es diferente de él, ¿no? Y el problema de esto es que generas prejuicios. De generar prejuicios, desunes nuevamente, ¿no? Y es un poco lo que sucede lastimosamente aquí en el Perú muchas veces, ¿no? Somos un país bastante rico, bastante diverso, pero parece que no nos damos cuenta de eso y seguimos mirando con ojos egoístas cuando algunas personas desean, obtienen plena voluntad por sus derechos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es la tolerancia generalmente, ¿no? El respeto a que, pues, existen diferentes formas de vida, en realidad, ¿no? Y que a partir de eso poco se puede hacer, ¿no? O más que el respeto para que haya una buena sociedad, ¿no? O al menos lo mejor posible, ¿no? Luego están aquí los valores democráticos, ¿no? Los cuales son los que permiten de alguna manera que se pueda vivir relativamente bien, ¿no? Como va a ser la libertad, la igualdad, la justicia, solidaridad, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, acá habríamos que hacer algunas críticas, ¿no? Y es que podemos decir que vivimos en un estado justo. El estado de Dina Boluarte es un estado justo, considerando las matanzas que se han habido, considerando lo cara dura que es al momento de presentarse a las noticias. ¿Es un estado justo realmente? Esas ya son cuestiones que uno ya tiene que ver. ¿Vivimos realmente en una democracia como dice ser? ¿O será que es una suerte de dictadura encubierta, ¿no? Encubierta por lo que viene a ser el Congreso y las diferentes formas de gobierno que actualmente se encuentran ahí pregnadas, más bien, ¿no? Y eso viene en la última parte, ¿no? El Estado en la era global, ¿no? Y es que actualmente vivimos una confluencia de situaciones, ¿no? Como lo es el individualismo, ¿no? Mucha gente nada más mira por sí, la dinámica del yo, ¿no? Yo y solo yo. Y el problema es, como vimos hace un rato, ¿no? El exceso, la crítica que se hace a los liberalistas por parte de los comunitaristas, ¿no? Y es que al ver solo por ti, tú no eres un ente individual único, ¿no? Sino que vives en un estado social, ¿no? Entonces tu acción repercute en el otro. Y de hecho tú eres parte de esa comunidad, ¿no? Entonces el individualismo como tal no es malo. El exceso del individualismo, eso sí es lo que genera problemas, ¿no?
Bueno, otra de las cosas es el hedonismo y la despolitización de los individuos que se han tornado preponderantes, ¿no? El hedonismo se refiere al exceso de los placeres, ¿no? Lo cual tiene que ver también con la sociedad de mercado, y es que la economía, a través del marketing, te vende muchas cosas, ¿no? Entonces la gente vive por el placer, ¿no? Por el placer de tener un celular, por el placer de, pues, comer en el restaurante mejor, ¿no? Placeres nada más, los cuales son ¿cómo decirlo? Son instantáneos, ¿no? Y como tal, vivir los placeres no está mal, ¿no? Pero el problema es nada más centrarse en aquello, ¿no? Porque si nada más se centra en aquello, pues las personas empiezan a prestarle poca atención al plano político, ¿no? Y de hecho el plano político es lo más importante, ¿no? Porque es aquello que regula tu forma de vida al final, ¿no? Bueno, algunas posibles respuestas, ¿no? A esta gran pregunta que dice así: ¿tiene sentido insistir en la participación de los individuos como ciudadanos en los asuntos públicos, ¿no? Y hay unas posibles respuestas que dicen, ¿no? La figura del ciudadano es anacrónica en la sociedad de consumo. Y es verdad, pues, ¿no? El ciudadano actualmente, no todos, obviamente, pero no todos están, ¿cómo decirlo?, bebidos del plano político, de lo que está sucediendo como para verdaderamente hacer algún tipo de cambio, ¿no? Viven más viviendo de sí mismos, ¿no? Es necesaria la intervención activa en los asuntos públicos, claro, ¿no? Porque si simplemente nos mantenemos todos pegados a lo que es TikTok, pegados a lo que es el celular, entonces, ¿quién se va a encargar de la materia pública? Nosotros debemos ser, ¿no? La participación ciudadana se debe dar a través de sistemas políticos representativos, obviamente, ¿no? Pero para esto tiene que haber una participación netamente eh, eh, profunda y buena de parte de la ciudadanía, ¿no? Bueno, con eso, chicos, hemos acabado ya las clases de filosofía. Tienes ahí las claves, pero que se haya podido entender esta de filosofía política. Hemos visto las diferentes formas de gobierno, principalmente, ¿no? Ya la siguiente semana es la última. Ahí vamos a ver nada más un repaso, una serie de ejercicios, ¿no? Y bueno, nada más que decirles, chicos. Muchas gracias por su atención, ¿no? Y sigan estudiando, sigan estudiando. Yo estoy bastante agradecido de enseñarles a ustedes, ¿no? Y si ustedes aprenden algo de lo que yo se lo estoy comunicando, pues mucho mejor, ¿no? Así que es eso, ¿no? ¿Tienen alguna duda, consulta? Me la hacen saber la clase siguiente, que vamos a hacer un repaso general de todo, ¿no? Y eso va a ser todo. ¿M? Cuídense, chicos, nos vemos.